Nosotros acá en Infinita nos mantenemos siempre conectados en nuestros WhatsApp de trabajo, incluso fuera de horario laboral. Y ayer en la noche, bien tarde, nos enteramos de este atentado en contra del ex primer ministro Shinzo Abe. Y cuando desperté yo, al menos en la mañana, me enteré muy temprano también de su muerte. Bueno, el mundo ha estado muy impactado con esto, está en los portales de noticias y queremos conversar de este tema, conocer un poco más o recordar más bien a este tremendo personaje en la política japonesa, que por lo demás viene de una estirpe política, ¿no? Abuelo, padre, bisabuelo, en fin. De esto queremos conversar con Pedro Jacobelli, él es director del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y le damos la bienvenida. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Paola, Catalina, Matías. Buenas tardes. Pedro, a pesar de haber abandonado el poder en el año 2020 y que actualmente no tuviera un rol formal preponderante, más allá de tener un cupo parlamentario, seguía siendo un político sumamente influyente y probablemente el primer nombre de un, digamos, no emperador que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Japón. ¿Quién era Shinzo Abe? Shinzo Abe fue una personalidad, un líder, un reestructurador, ¿no?, del Partido Liberal Demócrata de Japón, que es el Partido Conservador en Japón. Una persona que, como tú mencionabas, proviene de una familia política que es algo no usual en Japón, ¿no?, que la gente siga un poco el oficio del padre, del abuelo. Y él, de cierta manera, hasta se heredan los distritos, ¿no?, donde ganan los padres, etc. Bueno, él fue un líder, un líder nacido después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, quien reorganizó la parte más bien más ideológica, ¿no?, del Partido Conservador japonés, el Partido Liberal Demócrata, que es su nombre formal, y con una línea muy dura, ¿no?, una línea dura de reivindicar la posición histórica de Japón en Asia, una línea muy dura en estos vínculos con la Casa Real, o sea, relevar, ¿no?, la importancia de la figura del emperador, y tal vez podemos decir que su mayor legado es haber tratado de, y acá entre comillas, normalizar la relación de Japón con el resto del mundo. Japón tiene una constitución, bueno, estamos en una época de constituciones, Japón tiene una constitución impuesta durante el gobierno militar estadounidense de Japón, o sea, es decir, una constitución impuesta por una fuerza ocupante extranjera, que incluye todavía un artículo en donde Japón renunciaba a la guerra, a tener armas, y se restringía eso a la autodefensa. Shinzo Abe fue una de las personas que trató con más fuerza de volver a darle a Japón la capacidad militar, no solamente de autodefensa, sino ya de un estado normal en Japón. Y eso sí fue una figura importante. Shinzo Abe gobernó 2 veces. En su segundo mandato, el más largo, él también impuso y promovió una agenda económica muy muy ambiciosa, ¿no? Y que llevó su nombre, ¿no?, Abenomics. Que era conocida así en Japón y fuera de Japón, que incluía, entre otras cosas, un gasto fiscal alto, la incorporación fuerte de las mujeres en el mercado laboral, algo que por la cultura japonesa se había dejado de lado, una reforma económica que en realidad no dio los frutos que se esperaba, pero sí fue parte de la agenda importante de Japón de las últimas décadas. Claro, todo por sacar a este país de este ciclo deflacionario, ¿no?, que hoy día nos parece algo tan deseable casi desde el punto de vista que estamos nosotros con la inflación, pero en realidad la deflación tampoco tiene mucha gracia y en eso estaba este país por tanto tiempo, y esto es Abenomics, tenían por objeto salir de ahí, ¿no es verdad? Así es, era un poco de revitalizar una economía que estaba estancada, y que básicamente necesitaba ampliar la inversión extranjera, aumentar la inversión extranjera en su país, y necesitaba ampliar también la fuerza laboral en un país que envejece muy rápido. Es un país que cada año tiene menos habitantes, ¿no? Por la tasa de natalidad baja también, y por lo tanto era una forma de revitalizar la economía y la sociedad japonesa, que yo creo que era parte también del esquema mental de Shinzo Abe. Ahora, cómo hacer Japón nuevamente un actor protagónico, digamos, en política mundial. En ese sentido, como cualquier figura política relevante, Shinzo Abe, me imagino que puede haber resultado a veces controvertido, pero también da la impresión de que era bien popular. Entonces ahí la pregunta es,
¿De dónde? No quiero meterme en la mente de un asesino que en este minuto está siendo aprendido y probablemente haber una investigación detrás de por qué terminó planificando esto, pero ¿de dónde Shinzo Abe se puede haber visto expuesto justamente a una generación de anticuerpos tan grande como para que alguien derechamente haya pensado en agredirlo o, peor aún, y como termina siendo, asesinándolo? Sí, bueno, sobre el hecho mismo del asesinato del ex primer ministro, tal vez destacaría un par de puntos. El primero es la confianza en las personas que hay en Japón, que es altísima, al punto de que normalmente los políticos hacen campaña en la calle con un megáfono, y en donde en la calle uno los puede ver, se acerca, son muy cercanos. La guardia privada de nuestro presidente es algo impensado en Japón, claro, ¿no? Y en ese sentido, el asesinato choca también con un sentido de confianza pública, digamos, esa parte del capital cultural que es tan importante. En segundo lugar, si bien no es el primer caso, ¿no?, en la historia de Japón de un asesinato a una figura importante, han habido asesinatos incluso a primeros ministros en ejercicio en la historia de Japón en el siglo XX, y hasta hace no mucho también hubo intentos de asesinato a alcaldes y a gobernadores, pero es raro, es tremendamente raro, y sobre todo, y algo que llama mucha atención, que se haya hecho con un arma de fuego, porque las armas de fuego en Japón y la posesión de un arma de fuego en Japón es algo muy restringido, ¿no? Ahora, la hechiza en todo caso. Sí. Parece que era un arma casera de doble cañón. Sí, que el mismo autor había... El mismo la hizo. Lo que se explica también mucho en la restricción tremenda que hay a las armas de fuego en Japón. A ver si podemos explicar también un poquito de eso, uno de los países desarrollados con las restricciones más estrictas justamente que conocemos. Sí, mira, para terminar la respuesta anterior, yo creo que la persona que lo mató era alguien... En primer lugar, yo destacaría que aparentemente las primeras informaciones apuntan a que no pertenecía a un grupo que tuviera una visión política definida, ¿no? Es decir, habría sido una persona que habría actuado por su cuenta, probablemente, y esto es una suposición que he leído, tenga algún tipo de problema psicológico más serio, más grave. Ahora luego... El tema de las armas de fuego, si en Japón es difícil, no se ven en la calle, no se pueden portar, etcétera, como si pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. A ver, es un país con una población de 120 millones de personas, o más de 120 millones de personas, y donde los eventos causados por armas de fuego son bajísimos, menos de 10 al año. Es un país donde para obtener una licencia, para poder comprar un arma de fuego hay que hacer un curso, hay que hacer chequeos médicos, mentales, hay que también justificar el por qué se quiere un arma de fuego, hay que hacer un curso de puntería, digamos, de disparo, para probar que uno sabe usar el arma de fuego, que es el elemento, ¿no? Entonces, es muy riguroso todo el proceso para tener un arma de fuego en Japón, y claramente esta persona, si se confirma lo que se menciona en la noticia, que el arma de fuego habría sido un arma hechiza, esa persona seguramente no habría tenido el permiso para tener una, ¿no? Pedro, una pregunta respecto de la actividad de campaña en la cual estaba Shinzo Abe. ¿En qué quedan las elecciones legislativas que fueron confirmadas para este domingo? ¿Por qué son tan importantes para quien hoy día ostenta el cargo de primer ministro en Japón? Sí, bueno, las elecciones van a seguir como estaban programadas, eso es lo primero, básicamente porque muy choqueado, y creo que es importante destacar esto, ¿no? Esto es algo que profundamente a los japoneses, ¿no? Por lo que ustedes mencionaban al principio, la importancia de la figura de Shinzo Abe, como si hubieran matado a un expresidente de la República, ¿no? Claro. De la época reciente. Algo que va a significar duelo nacional, algo que va a generar una ola de reacciones. Pero la democracia está por sobre eso, y esa es la explicación que ha dado el primer ministro para justamente mantener la elección.
Es la elección de la Cámara Alta en Japón, un sistema parlamentario en donde la Cámara Alta tiene menos relevancia que la Cámara Baja, pero de todas maneras es importante para avanzar, por ejemplo, en reformas constitucionales que siguen en carpeta en el Japón de hoy, y también es importante para avanzar en la reforma económica del actual primer ministro, que busca reimpulsar a Abenomics, pero con otro nombre. Él habla de un nuevo capitalismo, ¿no? Pero es como lo mismo, ¿no? Sí. ¿Perdón? Dicen que es bastante parecido, que le quiere cambiar el nombre el sucesor de Shinzo Abe, pero que es bastante más de lo mismo en términos de su propuesta económica. Sí, mira, ahí no me he metido mucho en la parte, en la propuesta misma en cuanto a los elementos. La de Abe tenía tal vez la característica de que era novedosa. Era novedosa en Japón, fue algo que se miró con mucha atención, incluía tres grandes áreas: mayor gasto fiscal para incentivar, a través de facturas, etcétera, para generar empleo, un aumento progresivo de las tasas de interés, ¿no? Entre otras cosas, para terminar con el proceso deflacionario, y también obviamente la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En el caso de la reforma actual, entiendo que busca nuevamente mayor gasto fiscal, ¿no? Pero sí hacer un énfasis en la llegada de la inversión extranjera a Japón, ¿no? Ahí habría una diferencia. Mira, es un evento terrible, es algo que enluta a los japoneses y a todos los que hemos estado y conocemos Japón. Shinzo Abe no era una persona muy querida fuera de Japón, ¿no? En Japón, como ustedes mencionaron, era muy popular. Fuera de Japón, los críticos eran muy vociferantes. Yo personalmente también me consideraba un crítico a la parte más bien de repensar la historia japonesa. Él buscaba un acercamiento a la historiografía y a la historia japonesa en donde se limpiara un poco los horrores que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra que todavía es muy presente en la actividad política japonesa. Así es. Y por tanto eso concitaba cierta crítica. Pero claro, un asesinato político recibe un rechazo unánime, sobre todo porque el asesino declaró, o sea, ha hecho algunas declaraciones. Dentro de las declaraciones que hice es que estaba en un proceso de desafección hacia la figura de Shinzo Abe, pero no era contrario a Shinzo Abe, ¿no? Es algo bastante raro. Entonces, mira, nos dejó a todos perplejos esto. Sí. Sin duda, a nosotros y con mayor razón a toda la población local, estos 125 millones de japoneses. Pedro Jacobelli, director del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Pedro. Gracias, Que te vaya Pedro. bien.